Ya, bueno cabros, ahora vamos a ver el tema del dimensionamiento de la zanja. Para dimensionar la zanja vamos a necesitar algunos datos y para eso también vamos a utilizar el siguiente capítulo de técnicas alternativas para soluciones de agua lluvia en sectores urbanos. ¿Ya? Recuerden que estos son simplemente recomendaciones ya que no existe una normativa como tal. Y para eso vamos a utilizar este capítulo que es el 4. ¿Ya? Para este capítulo 4, que es específicamente de zanjas de infiltración, eh, tenemos que tomar como consideraciones lo siguiente. En el momento que lo tenía por acá. Acá está. No es recomendable la instalación de esta obra en terrenos que poseen algunas de las siguientes características. ¿Ya? Pendiente del terreno mayor de un 20%, nivel máximo de la napa subterránea, un estrato impermeable a menos de 1,2 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una... Este es mi suelo, ¿verdad? Tengo mi zanja y aquí abajo hay una napa. Aquí abajito. Ya. Si hay una napa ahí, como mucho, o en realidad como mínimo, tiene que haber una distancia de aquí hasta la napa, tiene que haber una distancia de 1,2 metros. ¿Ya? Eso es como lo más relevante de esta parte de factibilidad. ¿Ya? Por otra parte, nos dicen que el tamaño del área portante tiene que ser mayor a 5 hectáreas. ¿Ya? En este caso, dudo que lleguen a una suma de 5 hectáreas, pero como estamos como, según yo es por una cuestión como académica que estamos haciendo una zanja de infiltración, ¿ya? Pero ojo que dice que no se recomienda. Ya, ahora para los dimensionamientos tenemos que tener en consideración el área portante, es decir, el área que llega a esta zanja, la selección de lluvias de diseño. Para un periodo se recomienda seleccionar una lluvia de diseño de alguno de los siguientes periodos de retorno. Para t igual 5 y para t igual 10. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con el t igual 5. ¿Ya? Asumiendo que existe una red de drenaje desarrollada aguas abajo. Y bueno, vamos a utilizar una tasa de infiltración que según yo estas se las tenía que dar el profe porque para sacar las tasas de infiltración hay que hacer un estudio de suelo. ¿Ya? Bueno, en esta parte de acá vamos a sacar el coeficiente de seguridad, que más adelante lo voy a explicar, pero lo voy a marcar. También voy a marcar esto con un rectángulo aquí, así. Y vamos a utilizar las siguientes fórmulas que vienen a ser el volumen afluente, ¿ya? Que es el volumen que llega básicamente a la zanja, ¿ya? Luego tengo un volumen infiltrado, que es la cantidad de agua que se va a infiltrar en la zanja. Y bueno, aquí hay otras consideraciones como el área de percolación. Que ahí. Y también el volumen de almacenamiento, el volumen de zanja. Este de acá también es súper importante. Y el largo máximo. Ya con esta fórmula estamos casi ok. Lo que sí, un poquito más abajo, debe estar por acá, acá. Acá hay un ejemplo de zanja de infiltración. ¿Ya? Y aquí es básicamente lo mismo que voy a hacer yo ahora. ¿Ya? Entonces, por si se pierden en alguna parte del video y no cachan cómo, utilicen esto. ¿Ya? Como una guía. Ya, entonces vamos de lleno a lo que hay que hacer. Nuevamente ya creé o sea, el Excel de colector está acá, pero el de zanja copié y pegué de nuevo lo que tenía y lo vamos a aplicar ahora con el fin de demorarnos menos. ¿Ya? Se repiten los coeficientes de escorrentías en función de sus materialidades y sus áreas. ¿Ya? Para la zona 19, 20, 18. ¿Ya? Recuerden que estábamos haciendo, o sea, que yo estaba haciendo esto como ejemplo.
Estas áreas de acá se repiten con las de los colectores, ¿ya? Son estas mismas de acá, por si acaso. Ya. ¿Qué cosas necesitamos? Necesitamos saber una infiltración media. Esta se la tienen que preguntar al profe. Yo voy a asumir una de 25, ¿ya? La profundidad de la napa también tienen que preguntarle al profe. Yo voy a asumir una profundidad de napa de 4 metros. En el caso de que fuera 3 metros, vamos a tener una holgura de 1,8 metros de profundidad de zanja, ¿ya? Pero como quiero que tenga harta holgura, voy a asumir que la napa está a 4 metros. Pero eso depende netamente de lo que les diga el profe. Ya, ahora vamos con las precipitaciones. Como acuérdense que nosotros vamos a ver esta zanja de infiltración con una lluvia de diseño para un periodo de retorno de 5 años. Entonces la precipitación máxima en este caso va a ser, vamos a abrir el capítulo 3. El capítulo 3 me dice que la lluvia para un periodo de retorno de 10 años con duración de 24 horas es de 71 milímetros. El coeficiente de frecuencia para un periodo de retorno de 5 años es de, acá está, de 0,82 y de 1. Ya, 0,82 y 1. Y el coeficiente de duración, que está aquí arribita, es de 0,16 para una hora. Listo. Ya, entonces, eso. Ya. Tengo acá las áreas, ¿verdad? De cada materialidad. Y lo que voy a hacer ahora es que esto lo voy a sumar en función de la materialidad. Las áreas las voy a sumar en función de la materialidad. Y no como lo hice en los colectores. Porque para los colectores era importante saber el área de cada zona. ¿Ya? Era separado. En el caso de la zanja va a llegar como que hay que ver en el fondo de que va a llegar todo igual allá y va a pasar todo por el mismo escurrimiento de igual manera. ¿Ya? Entonces el área total va a ser igual a la suma de acá y así para abajo. ¿Ya? Entonces tengo la suma de la materialidad de techo, la suma de las áreas de patios, la suma de áreas verdes y la suma de área de pavimento. Ahora tengo el volumen de almacenamiento requerido, que para esto se calcula de la siguiente forma. Primero tengo que sacar el área total, ¿ya? Y el área total va a ser igual a la suma de todo esto de acá, ¿ya? Lo voy a sacar también en hectáreas, por si acaso. Y esto lo vamos a dividir en 10.000 para pasarlo de metros cuadrados a hectáreas. Vamos a sacar un coeficiente de escorrentía ponderado que va a ser igual a el área total por su coeficiente de escorrentía, que viene a ser la de techo es 0,9 más la de patio, que es por 0,5 más la de áreas verdes por 0,2 más la de pavimentos por 0,8. Y todo esto se divide en el área total. Listo. Ya, me dio un coeficiente ponderado de 0,57. Ahora voy a sacar una precipitación máxima para un periodo de retorno de 5 años para distintas horas, ¿ya? Y este va a ir variando en función de la duración de la lluvia, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que en el fondo queremos hacer es que lo que viene a continuación en realidad es que voy a calcular estos valores de acá, voy a hacer como una simulación de zanja, ¿ya? Como voy a sacar su largo, su altura, un ancho arbitrario que va a ser como inicial, un área de zanja y un volumen infiltrado acumulado. Entonces voy a sacar acá las duraciones ya en horas y minutos
voy a sacar coeficientes de duración en función de las horas y minutos. La precipitación dependiendo de cada duración de lluvia. Y voy a sacar el volumen afluente, el volumen infiltrado. Y luego aquí en el volumen de almacenamiento voy a restar estos dos. Porque este es el volumen que le llega a la zanja, el volumen que infiltra la zanja y el volumen que está almacenando la zanja. Entonces, esta columna de acá me va a importar mucho porque me va a entregar el valor donde el volumen de almacenamiento es máximo. Es decir, cuando más agua se acumula y dependiendo de qué tipo de lluvia. Y esa lluvia va a depender netamente de cuánto dure. ¿Ya? Esa es la idea de lo que hay que hacer. Entonces, como vamos a ver para distintas duraciones de lluvia, vamos a dejarlo en función de su coeficiente de duración. ¿Ya? Entonces sabemos que la precipitación máxima para un periodo de retorno de 5 años en función de t va a ser igual a 1.1 por la precipitación máxima en un periodo de retorno de 10 años por su coeficiente de frecuencia para un periodo de retorno de 5 años. Y me da esa precipitación. Ya, ahora voy a calcular la misma precipitación pero para 10 años, porque recuerden que hay que utilizarla en, no me acuerdo, creo, acá, en esta de acá. En la precipitación cuando la saquemos por t tiempo. Ya, esto va a ser igual a aquí por su coeficiente de duración por su coeficiente de frecuencia a 10 años. Ya. Y vamos a calcular el volumen afluente, que se calcula con la siguiente fórmula del que está acá en el marco geográfico. Ah, no está acá, pues está aquí, en el 4. Ya. Aquí está. Volumen afluente se calcula como 0,00125 C, que es el coeficiente de escorrentía, por el área portante por la lluvia. Y esa lluvia viene a ser, corresponde a la precipitación en milímetros de duración T y un periodo de retorno de T. ¿Ya? Lo vamos a dejar en función porque sabemos que esa lluvia, para la lluvia de diseño que queremos ver, que es de retorno de 5 años, va a ir variando en función del tiempo. Entonces la vamos a dejar en función de la precipitación. Así de simplemente. Por tanto, la ecuación va a llegar hasta acá. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a 0.00125 por el coeficiente de escorrentía por el área. El área portante que es en metros cuadrados. ¿Ya? Así nomás. Ahora, vamos a sacar el volumen infiltrado. Para eso necesitamos el factor de seguridad, el área de percolación y el tiempo, que todavía no lo vamos a calcular. El factor de seguridad depende de esto de acá. ¿Ya? Que esto dice que si el caudal afluente es de buena calidad, sí o no, si existen dispositivos de tratamiento del agua, sí o no, y si habrá una mantención regular o no de esa zanja. ¿Ya? El caudal afluente es de buena calidad quiere decir de que, no sé, por ejemplo, que los suelos están, o sea, no los suelos, sino que las calles van a estar limpias, como que no van a arrastrar muchas basuras, como que van a llegar a la zanja, a eso se refiere, ¿ya? Y los dispositivos de tratamiento de agua hablan del... eh, por aquí me acuerdo que había un... A ver, lo voy a buscar un momento. Ya, esos dispositivos hablan como de filtros básicos que pueden haber en las zanjas y cosas así, ya, como que en el fondo sí, ya es de buena calidad, pero igual va a seguir como eh, igual esa agua se va a limpiar un poco, como por decirlo de alguna forma, y si es que en esa zanja va a haber una mantención regular. Ya, voy a asumir de que hay un caudal afluente que es de buena calidad, porque vamos a asumir que es un lugar nuevo, que se va a limpiar, eh, que la gente va a ser limpia en el sector, no sé, como algo así. O que la municipalidad como que va a limpiar mucho. Y voy a decir que no existen dispositivos de tratamiento del agua, pero que sí hay una mantención regular. ¿Ya?
En el fondo voy a utilizar un factor de seguridad de 0.75. ¿Ya? El 3/4 es 0.75. Ya. Largo de zanja. Para eso tienen que irse al plano. Y en el plano tienen que medir donde decidieron que iban a colocar la zanja de infiltración, medir el largo. Ojalá, bueno, nuestra zanja requería de mucho largo, porque no podíamos hundirnos tanto. Por tanto, utilizamos casi toda la plaza. Cruzamos la plaza, ¿ya? Y ese largo de zanja se mide desde aquí hasta acá, ¿ya? Y eso en el plano nos dio de 30 metros. Luego una altura de zanja yo voy a darme el gusto de darle 2 metros de altura. Pueden darle menos o más dependiendo de la profundidad de la napa, siempre preocupándose de que haya una distancia o una diferencia de 1,2 metros entre la profundidad de la napa y el ancho, o sea, a la altura de la zanja, ¿ya? El ancho de la zanja es arbitrario. ¿Por qué? Porque yo voy a partir con un ancho, pero cuando ya calcule el volumen de almacenamiento requerido y todo lo demás, me va a dar un ancho requerido, ¿ya? Y ese ancho requerido tiene que parecerse mucho al ancho arbitrario que yo le doy, ¿ya? Voy a asumir uno de 6 metros. Y en el área de la zanja vamos a utilizar esta fórmula que viene a ser el área de percolación, ¿ya? Que se calcula en función de esto, ¿ya? Entonces mi área de percolación va a ser... ¿por qué se utiliza esa fórmula igual? Porque esta va a ser como la forma o la geometría de la zanja, ¿ya? Entonces viene a ser 2 igual a 2 por h, que es la altura de la zanja, por la suma del largo más el ancho, que el ancho es arbitrario. Ya, esa va a ser mi área de percolación, mi área de zanja. Y vamos a calcular el volumen de infiltración, y el volumen de infiltración va a depender de t, ¿ya? Es decir, quiero ver cuánto va infiltrando cada cierto tiempo, porque acá yo le voy a dar distintos tiempos y lo voy a dejar en función de eso para ver cómo va infiltrando esa zanja. Entonces eso viene a ser a 0.001 por el coeficiente, o sea, por el factor de seguridad. Coeficiente de seguridad por, o sea, factor de seguridad por el F, que es la infiltración media. ¿Qué pasó? Control Z. Aquí no le escribí el igual. En respeto. Por 0.75 por la infiltración media. Y se multiplica por el área de percolación, que es el área de la zanja. Y por T. Y lo dejamos así. ¿Ya? Ahora viene esta parte de acá. Esta parte de acá es importante que veamos esto de aquí. Porque recordemos que la precipitación va a cambiar en función de cuánto dura la lluvia. Porque si dura menos de una hora, se utiliza una ecuación. Y si dura más de una hora, se usa otra ecuación. Entonces, primero vamos a evaluar para el coeficiente de duración, que se calcula con esta ecuación de acá. Y esta ecuación de acá solamente se ocupa para una lluvia de duración en minutos, es decir, menos de una hora, ¿ya? Entonces, vamos a calcular para distintos tiempos. Bueno, puedo seleccionar los dos que abajo. Ya, bueno, filo. Vamos a sacarlo en minutos y después calculamos la hora, ¿ya? Acá igual ya esto ya está tabulado, calculado, ¿ya? Que de hecho esos valores dan con esta fórmula de acá, ¿ya? Me enferma que esa cuestión no se pueda no se pueda destacar. Ya, bueno, filo. Ya, entonces vamos a partir con una duración de 0, 0. Ya. Voy a utilizar solamente algunas duraciones, ya, no todas. Voy a utilizar la de 5, la de 10
la de 20, 30 minutos, 40 minutos y 60 minutos. Nada más. ¿Ya? Y esto va a ser igual a eso dividido en 60. Y esto para abajo. Ya. Y luego de eso voy a utilizar las horas que están acá para los distintos coeficientes de duración. Esto. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24. Ya tengo 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, o sea, nada que ver. Ahora sí. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 y 24. Ustedes pueden utilizar todas si quieren, ya, no hay ningún problema con eso. Ya, y esto viene a ser igual a esto por 60. Y para abajo. Ya. Ahora, el coeficiente de duración, recordemos que hasta cierto punto utiliza una ecuación y para otro punto ya está tabulado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando vale 1 hora, esto ya vale 0.16. Con 2 horas vale 0.26. Acá están los valores por si acaso, por si no lo ven. Ahí. Ahí está. 0.42. 0.55, 0.64, 0.71, 77 para 14 horas, .84, .94 y 1. ¿Ya? Y para esto vamos a utilizar la ecuación o simplemente pueden reemplazar de la tabla. ¿Ya? Yo voy a utilizar la ecuación para que se den cuenta de que da los mismos valores. Entonces esto va a ser igual a 0.54 por el t en minutos menos 0.5. Y todo esto está elevado aquí. Esto está elevado a 0.25. Ya. Este va a dar menos 0.5 por razones obvias, pero es porque aquí vale 0 minutos, pues entonces, o sea, ahí hay un 0, entonces no cacha eso. Ahí sí. Ya. Entonces el coeficiente de duración para una lluvia de 5 minutos es de 0,31. Me voy a la tablita que le había mencionado. Y ahí está, que dice que para los 5 minutos dura 0,31, para los 10 minutos 0,46 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, bien. Ahora vamos a calcular la precipitación para un periodo de retorno de 5 años con T que va a ir variando, que es este T de acá. Entonces, vamos a utilizar... Calmaos. Ya, para la precipitación en minutos vamos a utilizar esta ecuación de acá. Y para después de 1 hora vamos a utilizar directamente esto, que ya lo habíamos dejado en función del coeficiente de duración. Ya. Ahora, otra consideración. Pueden notar que ya vamos a dibujar. Esto de acá es igual a esto de acá. Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar con CD T. ¿Ya? Eso. Entonces, aquí esto va a ser igual a 0.21 por el logaritmo natural del periodo de retorno de 5 años, que no lo tengo anotado en ningún lado, así que lo voy a ingresar directamente, más 0.52, cierra paréntesis, por 0.54 por el tiempo en minutos elevado a 0.25. O sea, no, dije algo y ni siquiera lo respeté. Voy a evaluar directamente con el CDT de acá, ya, pero voy a subir porque
y por la precipitación para un periodo de retorno de 10 años con 1 hora de duración. Voy a fijar algunos valores que viene a ser este valor de acá. Y bueno, este ya está, así que filo. Y ahora lo tiro hacia abajo hasta 1 hora, antes de 1 hora. Ya. Y me da eso. Y luego de 1 hora vamos a utilizar esto de acá. Que simplemente había que multiplicar el... Esto ya está listo. Es llegar y multiplicar el coeficiente de duración en horas. Entonces esto va a ser igual a esto, que lo voy a fijar al tiro, por el coeficiente de duración de acá. ¿Ya? Listo. Y ahí tengo mi precipitación para un periodo de retorno de 5 años para distintas duraciones. Ahora vamos a calcular el volumen afluente. Para eso vamos a utilizar esta ecuación de acá, que nos decía que había que multiplicar esto por una lluvia. Y que ya lo teníamos acá, de hecho. Que lo dejamos en función de la precipitación. Entonces sería esto por la precipitación de acá, ¿no? Entonces esto va a ser igual a aquí por la precipitación. Vamos a fijar esta celda y lo tiramos para abajo. Ya. El volumen de infiltración estaba aquí y ya lo habíamos calculado y lo habíamos dejado en función del tiempo. Ese tiempo está en, aquí dice que es en horas, ¿ya? Entonces vamos a utilizar la columna de acá. Entonces el volumen de infiltración va a ser igual a este valor de aquí por el tiempo en horas. Vamos a fijar el I27 y lo tiramos para abajo. Ya. ¿Qué más? Ahora el volumen de almacenamiento. Por aquí abajito, aquí dice. El volumen de almacenamiento es el volumen necesario de almacenamiento de la zanja. Se puede determinar gráficamente como la máxima diferencia entre el volumen acumulado afluente y el volumen acumulado infiltrado. Entonces, el volumen de almacenamiento viene a ser la resta entre el afluente y el infiltrado, que es lo que se va a ir manteniendo. Va a ir entrando el afluente y se va a ir infiltrando, pero va a quedar un restante. Y quiero ver cuánto es eso. Entonces lo tiro para abajo. Y si se dan cuenta, a medida que va llegando el agua, se va infiltrando una cierta cantidad. En este punto llevamos 0,23 metros cúbicos y ya entró 13,01 metro cúbico de agua. Por ejemplo, en este punto ya han entrado 40,43 metros cúbicos, pero se han infiltrado 2,7 metros cúbicos. Entonces dentro de la zanja hay 37,73 metros cúbicos. ¿Ya? Este valor, en el fondo lo que nos dice este párrafo de acá, es que hay que buscar la máxima diferencia para obtener el volumen necesario de la zanja. ¿Ya? Es decir, el momento como más desfavorable es mi diferencia máxima entre la infiltración, o sea, entre el afluente y la infiltración. Es decir, yo aquí tengo que buscar un máximo, que viene a ser eso. Lo voy a destacar. Ya, ¿por qué es ese? Porque el volumen de almacenamiento aquí sube, 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 sube hasta acá y acá empieza a bajar. Es decir, este es como el volumen de almacenamiento máximo que puede llegar a tener mi zanja, ¿ya? Y este volumen de almacenamiento máximo va a ser como mi solicitación. Entonces aquí lo voy a escribir, esto va a ser igual a esto de acá, ¿ya? Ahora, la porosidad de esto, bueno, en el caso de que no les dé esto de acá, es porque tienen que seguir agrandando la zanja, ¿ya? Y si les da una zanja demasiado grande es porque algo están considerando de más o hay algo que resolver, ¿ya? Como porosidad, este valor igual se lo debieran de preguntar al profe. Yo voy a asumir uno de 0.3.
lean memorias de cálculo igual y saquen algún valor. Ahora, el volumen de la zanja real, acá está, porque en el fondo el que nosotros sacamos acá es el volumen de almacenamiento requerido. El volumen de la zanja va a ser igual a ver, en esta ecuación de acá lo pueden ver, lo voy a escribir para que lo veamos. Ya tengo el volumen de almacenamiento requerido, tengo el P, y este volumen de zanja no lo he sacado. ¿Cómo lo voy a sacar? Voy a despejarlo de acá. Entonces el volumen de zanja va a ser igual al volumen de almacenamiento dividido en P. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual al volumen de almacenamiento requerido dividido en la porosidad. Ya, eso me dio. Y ese volumen de zanja va a ser como lo que yo requiero de volumen de zanja. Ahora, voy a sacar las dimensiones máximas de la zanja. Primero voy a sacar el del ancho, ¿ya? Voy a sacar el volumen de la zanja, porque recuerden que el ancho, este fue arbitrario, ¿ya? Voy a ver si con este ancho me quedo. Entonces, el volumen de la zanja va a ser igual... acá está el volumen de la zanja. Es L por B por H. Entonces, aquí. Hoy, ¿dónde puedo escribir? Que soy pésimo escribiendo. Ya ver. Ahí. Tengo el volumen de la zanja, que ya lo conozco, y lo quiero dejar en función del ancho. Entonces, este B tengo que despejarlo. ¿Cómo lo despejo? Divido el volumen de la zanja en L por H. ¿Ya? ¿O no? Ah, no, pues. Estoy puro leseando. Momento. Estoy puro leseando, cabrón. Si ya tenemos los valores, pues ¿para qué voy a hacer eso? Ya. Va a ser el largo de la zanja por su altura. Buah, ¿qué pasó? Ahí. Por su altura. Este que es de acá. Ese. No, ese. Oh, qué terrible. Ese. Por I23. Ese, ya. Entonces ahora mi ancho requerido. Ya, ahora sí. Esto ya me acordé por qué lo estaba haciendo. Ya. Entonces mi ancho requerido en el fondo va a ser el volumen de la zanja dividido en el L por H. Y el volumen de la zanja yo lo conozco, que igual a 629,84. Y el L por H también lo conozco. Entonces así voy a poder despejar el B. Entonces esto va a ser igual al volumen de la zanja dividido en este que queda en función de B. Y me da 10,5 metros. Y me da súper lejano a los 6 metros, me da 4,5 metros de diferencia. Entonces voy a calcular, voy a colocarle otro valor. No sé, 9. Si le coloco 9 metros, me da que el almacenamiento máximo está acá, sigue estando ahí. Y ahora el ancho requerido es de 10,27. Le vamos a colocar 10 metros no. Me sigue dando ahí el volumen de almacenamiento requerido y ahora me da un ancho requerido de 10,20 metros. Entonces me va a quedar con este ancho de 10 metros. ¿Ya? Me va a quedar con ese ancho de ahí. Ya. Ahora, ¿por qué hay que sacar un largo máximo? Ya, el largo máximo se saca por esto que pasa acá.
lo que pasa es que en la rasante arriba vamos a tener una pendiente de terreno, ¿verdad? Y igual estas zanjas son largas. Entonces, como vamos a tener una pendiente de terreno, cada ciertos metros vamos a ir disminuyendo como nuestra altura, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Porque vamos a ir como así, vamos a ir como bajando. Entonces, para eso lo que se realiza es que se saca un largo máximo, como qué tanto puedo bajar para que la profundidad de la zanja no llegue a la rasante. ¿Ya? No sé si se entendió eso. Pero en el fondo es que a medida que vais bajando con la pendiente del terreno, vaya a llegar como a la altura de la zanja, al almacenamiento requerido, y eso no lo quieres porque si no se te va a rebalsar el agua. ¿Ya? Y en el caso de que se te rebalse el agua, vaya a tener que dividir la zanja en dos partes, ¿ya? En función de su largo máximo. Entonces, vamos a calcular cuál es primero, la pendiente de la zanja, que en verdad no es la pendiente de la zanja, sino que es la pendiente de terreno que hay acá, ¿ya? Eso lo pueden sacar con las cotas. Aquí voy a asumir una de 7%, que fue la que utilicé el semestre pasado, y vamos a utilizar esta fórmula del largo máximo, que viene a ser igual a la altura dividido en 2 veces 2 por la pendiente, y esta pendiente hay que dividirla en 1000. Entonces me da un largo máximo de 142,86 metros, y eso quiere decir de que mi zanja puede medir hasta 142,86 metros de largo, ¿ya? Y aún así no voy a necesitar hacer esto de acá, ¿ya? Como mi zanja mide 30 metros, estamos perfectos, ¿ya? Eso, chiquillos, eso respecto a la zanja de infiltración y cómo hay que dimensionarlas con el Excel utilizando la guía de diseño, ¿ya?